Bueno, la semana pasada empezamos con el último segmento de los versículos 21, 22 y 23 de Efesios 2. Estuvimos hablando del tema de construcción. En una sección donde Pablo utiliza el ejemplo de la construcción, de lo que el Señor Jesús, Dios a través del sacrificio de Cristo, entonces ahora nos acerca y nos hace parte de un gran proyecto. Sí, ya. Nos hace parte de un gran proyecto. Entonces vimos el ejemplo de algo que a mí me encanta, porque a mí me encanta construir y al Señor también. A muchos nos gusta construir, pero sobre todo con Legos, cuando uno tiene buena compañía, ¿no? Y proyectos que uno hace con Legos. Vimos también una palabra muy interesante, que yo les decía que a Dios le gusta jugar Legos también, porque la palabra que usa Pablo ahí en el versículo 21, vamos a ver, en el 21, sí. En él todo el edificio bien ensamblado. Vimos que la palabra en griego, por eso les decía que a Dios le gusta jugar Legos, es una palabra compuesta, es un armologeo, que significa, se compone de tres palabras. Sun, ¿recuerdan qué significa? Sun, como conjuntar, convivir, conjunto. Es una palabra que habla de unión, de asociación. Luego armos, muy parecida a la de español, armar, de ensamblar, unir, juntar, como articulación. Y también lego, qué interesante la palabra lego, que viene de la misma palabra logos, que representa la palabra, Jesús, o el verbo. Pero aquí se utiliza para decir o llamar a alguien. Llamar en el sentido de escoger, de elegir, seleccionar. Entonces, mi traducción era: Dios construyendo su proyecto de iglesia es como si estuviera, y yo le dije, un conjunto armado de piezas escogidas. Entonces era como cuando uno juega Legos, ¿no? Que está, normalmente con mi hijo era alguno de los dos era el que buscaba las piezas, otro ensamblaba. Entonces, en este caso, Dios no las coge de un tazón, de un recipiente, las llama por su nombre. Dios le llamó por su nombre. Él nos llama por nuestro nombre y empieza a conjuntar, a hacer un edificio, una nueva unidad llamada su iglesia, su cuerpo. Y vimos una pregunta para terminar ese día, el domingo pasado, es algo en proceso antes de la pregunta. Hablaba de que va ensamblando, va creciendo. Es algo que no ha terminado Dios. ¿Cuándo terminará? Entonces ahí venía la pregunta. ¿Cuándo terminará su casa, su habitación, ese templo santo? Dice, hasta ser un templo santo. ¿Cuándo va a terminar? Hasta que la última pieza sea llamada y sea conjuntada. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuál es la última pieza? No sabemos. Nosotros no, Dios sí sabe. Él lo diseñó, su proyecto, pero nosotros no. ¿Cuál será esa última pieza? Dios sabrá cuándo va a poner y colocar esa última pieza en su proyecto. Y cuando eso ocurra, entonces cuando esa última persona o pieza llegue, Dios terminará su proyecto, y cuando termine ese proyecto, ¿qué va a hacer? Lo va a sacar de aquí. Porque lo que viene no es algo en lo que queramos estar. Y lo que Dios ha dicho, no los he puesto para ira, sino para salvación. Y un día Dios sacará su proyecto de aquí, su iglesia. ¿Todo por qué? Por pura gracia, por puro amor, por pura gracia. ¿Quiénes éramos nosotros para ser dignos de formar parte de ese templo que Dios está construyendo? Y continuamos, o más bien terminamos hoy, el tema de la construcción. Terminamos el tema de la construcción. Ven qué buenas piezas. Las de color rojo y amarillo, ¿verdad? También las que las sostienen. Qué buenas piezas. Terminamos hoy en el versículo 22 y con el tema siempre de la construcción. Termina Pablo este capítulo. Y vean cómo empieza el versículo 22, igual que en el 21. ¿Cómo empieza? Muy importante. En Él. Recuerden que Él ya había enseñado que Jesucristo era ¿qué? Él era
el fundamento, la base sobre la que Él va construyendo y colocando cada una de esas piezas a las que Él va llamando para formar su cuerpo, su iglesia. En Él, que el énfasis de Pablo, ¿verdad? Cristo la piedra angular, la guía, la línea de construcción y de unión de todas las piezas. En Él somos ahora juntamente edificados. Y hoy tenemos también otra palabrilla de esas griegas largas, otra palabrota. Y la palabra de hoy, que significa conjuntamente o juntamente edificados, es sunoikodomeo, que es la unión de tres palabras, es una palabra compuesta, que es sun, oikos y domeo. Sun, oikos. Bueno, ya sabemos qué significa, ¿verdad? Por lo menos la primera la vimos la semana pasada. Oikos, muy conocida también, los que han llevado el curso de doctrina. Oikos, ¿qué significa? Oikos, ¿se acuerdan? Oikos, oiko, de ahí viene la palabra oikonomía, reglas de la casa, eso es oikonomía. Entonces, oikos, vamos a ver. Sun, otra vez tenemos la palabra sum, en el sentido otra vez de asociar, de reunir. La segunda palabra, oikos, casa o edificio. Y domeo, ¿a qué le suena domeo? Habla de la parte de arriba de una casa, domeo, el domo. ¿Han oído el domo? Sí, es el techo, se usaba para techo. Sun oikos domeo, construir hasta el techo. No es a medias, no es solo las cuatro paredes, no es ¿cómo se llama? La obra gris o las cerchas, todo, hasta el techo. Completado. De ahí sacan la palabra domeo. Algo que me llama la atención en la manera en que está este verbo, vean cómo está. En Él, oigan esto, dice ahí esto, en Él también ustedes son conjuntamente edificados. O dice, ustedes se van edificando. Ustedes se van edificando. O dice, son conjuntamente edificados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es la voz activa y quién es la voz pasiva? En gramática, la voz activa es el que ejecuta la acción y la voz pasiva es el que recibe la acción. En este caso, nosotros, dice, ustedes son conjuntamente edificados. Nosotros tenemos la voz pasiva, está en voz pasiva. Ustedes están siendo edificados, como las piezas del rompecabezas. Ellas están siendo edificadas por ¿quién? ¿Quién está ejerciendo la acción? Yo estoy ejerciendo la acción y ellas reciben la acción. En este caso, nosotros estamos recibiendo la acción de parte de Dios por medio de la obra de Cristo. Por eso es que está en voz pasiva. Yo recibiendo, otra vez, Pablo, ustedes no han notado que desde el capítulo 1 y 2 se enfatiza tanto en qué bendecidos que somos. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto recibimos de Dios? Qué pasivos, siendo tan... Pablo define, estamos tan pasivos que Pablo define en el inicio del 2 que estamos muertos. ¿Qué más pasivo que un muerto? No podíamos hacer nada si no fuera por la obra de Cristo. Y Él se encarga de hacer todo eso para nosotros. Dios, voy a definirlo voy a definir esta palabra, sunoikodomeo, en mis propias palabras yo lo traduciría así. Dios está construyendo con cada uno de ustedes, nosotros, un conjunto unido para formar su casa hasta el techo. Y vean qué bueno, todo esto, ¿para qué? ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué estamos siendo conjuntamente edificados? ¿Para? ¿Qué dice ahí? Para habitar entre. ¿Qué dice ahí? Para morada, no tiene nada que ver con fútbol antes de que empiecen. Para morada. Morada significa casa, habitación. Lo que Él siempre ha querido hacer. Dice, para morada de Dios en el Espíritu, o para habitar entre. Voy a volverlo a definir agregándole esta frase.
Dios está construyendo con cada uno de ustedes o nosotros un conjunto unido para formar su casa, para vivir con su familia. ¿Para qué alguien construye una casa? La habitación. Para vivir, ¿no? No es para tener edificios vacíos. Uno construye su casa, es para tener un hogar. ¿Qué es la diferencia entre casa y hogar? ¿Qué es tener una casa? Estructuras, sí, la edificación. ¿Cuántos tienen grandes casas pero no tienen un hogar? ¿Y cuántos tienen un hogar aunque no tengan una casa? ¿Qué es más importante? Vean qué nos enseña esto de Dios con este proyecto. Que Dios no está enfatizando aquí en un edificio, está enfatizando en personas, en relaciones. Estamos hablando de habitar entre. Dios está edificando un hogar. Porque Él comparó a cada una de las piezas de esa estructura espiritual. Nosotros, cada uno de nosotros somos esas piedras vivas, vimos la semana antepasada. Y con cada una de esas piezas dice, está construyendo un edificio, un templo espiritual, su casa, su cuerpo, su iglesia. Y dice, ¿para qué? Para habitar entre. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder eso? Y este es un tema que me llama mucho la atención porque lo vemos en toda la Biblia. Nuestro Dios, el Todopoderoso, siempre ha querido relacionarse con su creación. Nuestro Dios es un Dios que siempre ha querido estar cerca, en medio de su creación, desde que hizo al hombre y hasta hoy. Primero, vamos desde la creación. Génesis 3:8. ¿Qué dice Génesis 3:8? ¿Quién lo tiene por ahí? Vean lo que dice. Vean cómo se relacionaba Dios con el hombre en el jardín del Edén. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. ¿Cómo es eso, verdad? Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces, ¿qué hicieron? Lastimosamente acababan de pecar. ¿Y qué hicieron? Se fueron a esconder. Pero aquí lo que estoy resaltando es el punto de que Dios, ¿cómo se relacionaba? Andaba en medio de. Increíble, ¿no? Dios caminando y hablando. De hecho, cuando los encuentra, como si se les hubiera perdido. Cuando los encuentra, ¿qué hace? Les habla. Y ahí tenemos la primera pregunta en la Biblia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buenísima pregunta para hacernos todos los días nosotros también. ¿Dónde estás? Dios haciéndosela a usted. ¿Dónde estás? O sea, ¿cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Dónde estás? ¿Escondido o presente? Por eso me encanta ese himno, estoy bien con mi Dios. Ahí es más que ¿dónde estás? Es ¿cómo estás? Estoy bien con mi Dios. No importa lo que esté pasando afuera. Lo que me esté pasando, la tormenta que esté, tanto atmosféricamente hablando como las tormentas de la vida. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Estoy bien con mi Dios. Lo hago en pregunta, ¿estoy bien con mi Dios? Si estoy bien con mi Dios, como dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estoy bien. Bueno, el punto es Dios habitando entre. Vamos más adelante, otro ejemplo. Vamos ahora, unos bastantes años después, Éxodo 29, ya cuando Dios establece el tabernáculo, una tienda. El hombre le tenía miedo. Sí, estaba en la montaña y aparecía y Moisés hablaba, uy, la gente se asustaba. Las mismas personas dijeron, no, que no nos hable Dios porque nos da miedo. Mejor que vaya Moisés y que hable y él sea el vocero. Ellos mismos, vean que las mismas personas mejor ya sabían que no podían presentarse. El mismo pecado lo hace esconderse. Mejor busquemos un mediador. Y Dios establece luego el sistema de los sacerdotes. Parte del tema de estos cursos de la sombra y la esencia, que no se los pierdan. Porque vamos a ver todo el significado de eso y el simbolismo de Cristo. Ahora vemos a Dios habitando en una tienda de campaña, ¿verdad? No en una tienda
de ropa, o una tienda en el mall. Tienda de campaña, en un tabernáculo. Tabernáculo significa el Mizcán, ¿cómo es? La tienda de reunión. Éxodo 29, 45, vean lo que escribe el Señor aquí, cuando le manda a Moisés a hacer esta tienda de campaña, este santuario portátil, porque recuerdan que eran peregrinos en el desierto por 400 años, por 40 años, por 40 años. Entonces, cuando la presencia de Dios, que estaba en forma de nube o de columna de fuego, se movía, eso significa recojan todas las cosas, todo el mundo habitaba en tiendas y nos vamos a avanzar. Y luego hacía otra parada y así. Y volvían a armar la tienda. No solo la tienda en que habitaba cada familia, sino la tienda del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dijo aquí en Éxodo 29, 45, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Porque Dios quiso que hicieran una tienda. Porque Él quería habitar entre. No se les olvide eso. Ese es un tema muy impactante y que se cumple también en Cristo en toda su expresión y continúa hoy. Dios siempre ha querido habitar entre su pueblo, estar en relación cercana con su pueblo, sus hijos. Más adelante, el pueblo de Israel ya conquistó la tierra, se consolidó, tomaron posesión, se establecieron y construyeron, o sea, ya no vivían más en tienditas de campaña, en carpas, sino que construyeron ya casas permanentes. Pero Dios, la presencia simbólica, la presencia de Dios seguía en una tienda de campaña, hasta que bastante tiempo después la inquietud entró en el rey David, y ya después lo pudo completar a través de su hijo Salomón, en que ya no estuviera en una tienda portátil ahí, por allá y por acá. Me llama la atención que en una tiendita, ¿recuerdan? Y después se robaron, los filisteos se robaron el arca del pacto. Y se la robaron y ¿recuerdan qué pasó? La llevaron a su templo, a la par de su Dios, como un acto como un trofeo de guerra. Vamos a traer eso, lo que los judíos llaman, ahí está la presencia de Dios, se lo vamos a poner a nuestro Dios como una ofrenda. ¡Qué rico! ¿Y qué le pasa al ídolo ese, a la estatua? Amaneció desarmado. Y empiezan a enfermarse todo el mundo en los filisteos. Y al final ellos dicen, no, saquemos eso de aquí. La presencia de Dios es algo serio. Es algo que siempre Bernardo también enfatiza mucho. Aquí, cuando está la iglesia, es la presencia de Dios aquí, porque está en nosotros. Es algo serio. Al final sacan sacan el arca del pacto, los filisteos la devuelven, la mandan ahí, la mandan en una carreta, ¿sí? Y entonces se la quieren devolver a su pueblo, al pueblo de Israel. Después la quieren llevar a Israel, pero alguien mete la mano porque se iba a caer y porque la llevaban en una carreta y se murió. En la presencia de Dios es cosa seria. Y entonces a todo el mundo le cogió miedo, ¿verdad? Al final le pide David a un granjero que la cuide por un tiempo, que era un levita. Cuídela un tiempo mientras vemos qué hacemos, porque ya no voy a tomar esto a la ligera, de mover esta arca del pacto. Y a toda esa familia donde guardan el arca del pacto, me imagino el miedo que tenían. ¿Qué? ¿Cómo vamos a guardar eso? ¡Qué miedo! Y ese cofre de oro. Escuchaba un predicador que decía, sí, ese señor tal vez un poco asustado y la señora más bien, sí, pero ese cofre no combina con los muebles. ¿Qué vamos a hacer con ese? Y al final terminó siendo bendición cuando está dentro del pueblo de Dios. Y toda esa familia fue prosperada grandemente. Ya después fue llevada como tenía que ser a un lugar en Jerusalén. Y entonces luego se construye el templo. Vamos a ver, ahí es donde quería llegar, al templo. Primero de Reyes, no es una carta. Primer libro de Reyes 6:13. Dice así, parece una copia de lo que leímos antes. Entonces, cuando habla Dios de las instrucciones para construir su templo, y dice, y entonces viviré entre los israelitas, y no abandonaré a mi pueblo Israel. ¿Vieron la palabra clave otra vez? ¿Cómo se repite? Viviré habitar entre. ¿Cuál era el propósito del templo de Dios? Simbolizar ahí que Dios está ahí entre nosotros. Estaba en la capital, aquí el centro de nuestra nación, el centro de nuestra adoración. Aquí está Dios en el medio, Dios habitando ahí físicamente, la gloria de Dios, lo que ellos llamaban la Shekinah.
Y más adelante, vean las profecías, eso no va a terminar, hablando de profecías para un reino futuro de Cristo. En Ezequiel 37, 27, profecía futura, estamos hablando aquí de escatología. En Ezequiel 37, 27, y habitaré entre los israelitas, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otra vez, habitaré entre. Desde el Edén, desde el jardín, en el desierto con el tabernáculo, luego en el templo en Jerusalén y en un futuro en Jerusalén, habitaré entre ellos. ¿Y qué dice? Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vean qué relación más directa, qué intimidad. Nuestro Dios, ¿qué tipo de Dios es? Un Dios relacional. Un Dios que no es el Dios de los paganos, que era para contentarlo siempre. Había que hacer sacrificios, sacrificar animales, sacrificar a sus hijas, para contentar a un Dios colérico, encolerizado, y tirando a los sacrificios en el volcán y ese tipo de cosas. Más bien este es un Dios que más bien Él se sacrifica para estar cerca. Y a eso vamos. Vimos aquí ya varias maneras, distintas maneras en que Dios quiso habitar entre su pueblo. Un paréntesis aquí. ¿Y qué pasaba con el pueblo? ¿Qué pasaba con ese pueblo? Se acostumbraba. Ustedes se imaginan saber que hay un lugar en la tierra donde haya un cofre de oro, donde ahí esté la presencia de Dios. Así, la gloria apareciendo y todo. ¿Cómo sería eso? Y en las noches, y el humo, y el fuego. ¡Wow! Yo me imagino, tal vez un buen negocio sería hacer una agencia de viajes para ir a Jerusalén a ver la presencia de Dios. El tour de la presencia de Dios. Y la gente desfilando. Oh, claro que los gentiles solo podíamos llegar hasta cierto lugar, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Bueno, todavía en Israel una gran parte del turismo, ¿qué es? O la principal fuente de turismo, ¿cuál es? O lo más atractivo del turismo, ¿qué es? Ir a Tierra Santa, ¿verdad? Le llaman, a Tierra Santa. Para ir a caminar donde Jesús caminó. Y es impactante, claro, debe ser lo máximo, ¿verdad? Pero aún así, ya no está la presencia. Sigue siendo tan, La experiencia debe ser increíble por estar en los mismos lugares y darse una idea de todo lo que eso significó, y los estudios uno entiende, lo dijo en este lugar y cómo es esto, y con razón es que le llamaba a esto, y por eso habló de los olivos y la semilla de mostaza y del valle. Ahora puedo entender muchas cosas, pero tan santa es esa tierra como esta. ¿Se dan cuenta? Ya no hay nada mágico ni sobrenatural en ir a Israel, porque ahora la presencia de Dios ya no está ahí. Le dicen Tierra Santa. Bueno, podríamos decir tierra, porque ahí caminó el santo de los santos, ¿verdad? Estuvo ahí. Pero no es porque ahora sea más santa que otras, porque ya no está ahí la presencia de Dios. Ya vamos a ver dónde está. Volviendo, lo hizo de tantas maneras y la gente se acostumbró. Les decía, bueno, si estuviera ahí la presencia de Dios todavía, qué increíble sería, ¿verdad? Nadie se podía acercar así nomás. Pero la gente se acostumbró, tanto en la tienda de campaña, el tabernáculo, en el templo, y la gente se acostumbró. Al punto que Dios dice, ya estoy cansado de tantos sacrificios y ofrendas y todas sus oraciones y todas sus pantomimas que hacen, porque su corazón está lejos, todo lo hacen de la boca para afuera, aún estando ahí el arca del pacto. Y se acostumbraron. Imagínense lo que era pasar al frente del tabernáculo. Yo tengo ahí un tabernáculo así chiquitito, está en el video de las clases esas de la sombra, y yo les explico cada parte y qué significa. Y aún armado, cuando yo lo armo y todo, yo me quedo viendo, qué impresionante, qué bonito, qué chiva, qué es esto. Por ahora imagínense el verdadero. El verdadero. Dicen que en Jerusalén, no sé en qué parte, si es en Jerusalén, en Israel hay un tour que es a una réplica exacta, tamaño 100-100, ¿verdad? Tamaño exacto. Debe ser impresionante, pero ahí no está la presencia de Dios.
Pero es impresionante verlo. Ahora imagínense miles de años atrás, cuando estaba el verdadero, cuando sí estaba la presencia de Dios y usted pasar por ahí. ¿Cómo sería eso? Yo me imagino pasando por ahí viendo eso y viendo la nube. Pero la gente se acostumbró. Llegó un día en que la gente pasaba por ahí y sí veía. Es más, ni se fijaban ya. Ah, sí, ahí está el tabernáculo. Ah, sí. Y es más, llega un momento en que el mismo Dios dice, en mi propia cara ustedes hacen un montón de injusticias. Seguro ahí mismo agarrándose o estafando a alguien y ahí estaba la nube. Ahí mismo seguro fornicando o adulterando y ahí estaba el templo y la presencia, que es una virtud que Dios nos dio, pero también se nos va en nuestra contra. Qué fácil nos acostumbramos a la presencia de Dios. ¿No les ha pasado? Cuando uno llega a un lugar, yo me acuerdo cuántas veces anduvimos por varias iglesias en un tiempo en que andábamos errantes. Íbamos a una iglesia y wow, en un lugar nuevo uno como que va a ver cómo se comportan y cómo hacen todo para portarme bien y todo. Pero ya después uno, ya es mi casa, ya me acostumbro. Que no nos pase eso, hermanos. Que no nos pase eso aquí. Que no nos acostumbremos a la presencia. Pero vamos a ver más sobre la presencia. Dios intentó hacerlo de muchas maneras. Hasta el punto de que, ¿cuál fue el clímax? El punto máximo de Dios en su casi, ¿cómo lo podemos llamar? Ese amor loco, a veces dicen es como un amor loco para alcanzarnos, para buscar y estar entre su pueblo, que Él mismo se hace como uno de nosotros, como una de sus criaturas. ¿Qué mejor forma de acercarse y pagar el precio de la separación que nosotros mismos provocamos con nuestro pecado? Y Él se acerca, se hace como uno de nosotros. Juan 1:14. Y vamos a ver la misma frase. Juan 1:14. La primera parte dice, y el verbo, y viene desde Juan 1:1, ¿verdad? Del versículo 1. En el principio era, de hecho es muy buena. Usted compara Juan 1 con Génesis 1. Y qué montón de paralelos que hay. En el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, y el verbo se hizo hombre. Y, márquenlo ahí, habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Vino a estar, a mezclarse con sus criaturas. Ya el máximo, ya la locura de Dios por nosotros. Se mezcló y se hizo, como alguien dijo un día, y se hizo tan nosotros que no le dimos pelota. Como dice Isaías, no solo no le dimos pelota, lo rechazamos. Porque se hizo como el más bajo de nosotros. El pueblo esperaba un libertador en caballo blanco con unas huestes de ángeles para decapitar romanos. Y vino en un humilde pesebre, en pobreza. Pero vino, y como dice también Juan 1:2, y no lo reconocimos, nadie, a menos que tuvo que intervenir para que lo reconociéramos. Y hoy continúa, mire, no continúe, aquí están los versículos. Y hoy continúa llamando y acercando a más personas para hacerlos parte de su familia. Es lo que venía Pablo enseñándonos con lo de la construcción. Y hoy lo sigue haciendo y sigue llamando la atención de sus criaturas. Y sigue escogiendo, llamando, ofreciendo una relación íntima. No solo salvándolo, sino, no es como cuando alguien adopta un hijo y ya, bueno, hasta luego. No. Lo llama a su casa, lo lleva, lo educa, le provee, lo moldea, lo cuida. Dios hoy nos salva, nos moldea, nos cuida, nos va edificando, nos va equipando y luego para enviarnos a llamar a otros también. Y por eso ahora Dios decidió ir aún más allá. ¿Cómo? Ya se hizo como uno de nosotros. ¿Qué más? De otro paso más allá. ¿Se dan cuenta cuál? Vamos a la siguiente cita. 2 Corintios 6:16.
Ahora Dios da un paso más allá, más cerca. ¿Y qué hace? 2 Corintios 6:16, la segunda parte dice, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré entre ellos y caminaré entre ellos. Ahora, ¿dónde habita? Ya no habito en un cuerpo físico, como cuando vino en su primera venida. Ahora fue más allá. ¿Ahora dónde habita? ¿Dónde? Vuelvo a leer. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Dónde habita ahora? Aquí adentro, ahí adentro. Vuélvase a ver. Aquí adentro. Eso es serio. Entonces vemos que Él siempre ha querido habitar de manera directa, caminando, hablando ahí en el jardín, en una tienda, luego en un templo, luego en un palacio, cuando tenga su reino, hablando en un futuro. Pero luego, antes vino en un cuerpo, en Jesús, y ahora habita en mi cuerpo. En mi cuerpo, yo soy morada del templo. Y vean cómo continúa diciendo Pablo. Voy a leerlo completo. Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, cumpliendo lo que venía enseñando desde el Antiguo Testamento. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Ahora sí se entiende mejor. Cuando Él habla de que está construyendo su iglesia, su edificio, para caminar y habitar porque está dentro de cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Antes la gente tenía que ir a un monte santo, luego a una tienda de campaña, luego al templo donde estaba esa arca para estar cerca de la presencia de Dios. Tenían que ir a un lugar. Y hoy, oigan esta pregunta. Si alguien hoy, en nuestros días, quiere estar cerca o conocer la presencia de Dios, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe ir? ¿Qué pasó? Bueno, ahí está el conocimiento, pero ¿dónde está la presencia de Dios? Ok, voy de nuevo con la pregunta. Si alguien hoy quiere ir a la presencia de Dios, no tenemos que matarlo porque vaya, no. ¿A dónde? Tiene que ir. Invítelos a su casa. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Díganles, vengan y vean. Ven y ve. Yo quiero conocer a Dios. Quiero estar cerca de la presencia de Dios. Bueno, lo invito a mi casa. Es un reto también grandísimo. Si alguien viene a nuestra casa, ¿qué va a ver? Como cuando ese señor tuvo la arca del pacto en su casa durante 3 meses, creo. Y la gente entraba y no sé qué sentían, ¿verdad? Pero todo era prosperidad, no sé, dicen que todo prosperó en esa casa. Seguro sembraba tomates y parecían melones. Los terneros seguro parecían búfalos cuando nacían, no sé. Pero cuando la gente cuando alguien anda buscando la presencia de Dios, qué reto de poder decirle a alguien, venga a mi casa, lo invito. Ahí está la presencia de Dios. ¿Cómo? Que dice aquí. ¿Se da cuenta lo que esto significa? Yo, mi cuerpo, soy templo de Dios. Qué privilegio, ¿se da cuenta ahora la cercanía que Dios ahora, el paso tan extremo que Dios ha llevado para tener su cercanía? Hoy quiere Dios estar dentro de usted, mi cuerpo, el templo de Dios. Qué privilegio, pero qué gran responsabilidad también. ¿Qué implicaba el templo? Cualquier cosa podía entrar al templo. No podía entrar cualquiera, no podía entrar cualquier material. No se podía hacer cualquier actividad. ¿Qué significa eso? ¿Se da cuenta? Que usted anda llevando la presencia de Dios con usted. ¿Qué le echa usted a su cuerpo? ¿Qué le hace usted a su cuerpo? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué entra en su mente? ¿A qué se expone? ¿Qué testimonio anda presentando ante el mundo? Por eso es que
A veces es que hay gente que cuando le conviene las cosas, ¿verdad? Cuando uno se pone un poquito así, como vea, si usted está sirviendo al Señor, si usted está aquí al frente, ya los estándares deben subir. ¡Ay, qué legalista! ¡Qué legalista! Usted está llevando la presencia de Dios. Usted está aquí al frente, está representando no solo a Dios, sino a la iglesia. Cuando usted está, porque ahora la gente entra y ¿a quién ve aquí al frente? Entonces esos son los que representan a la iglesia. Ya no solo en ese nivel, es un nivel mayor de exigencia. Significa entonces, vengan y vean, venga a mi casa, venga aquí a la iglesia, aquí está la presencia de Dios también, no por el edificio, como ya vimos, no es el edificio lo que hace la presencia de Dios. Cuando viene la iglesia, o sea, ustedes entran aquí, ahora está en la iglesia. Y aquí está la presencia de Dios. Algo que tuvimos que entender, ¿verdad? Que es una tendencia hoy, ¿verdad? Los edificios son simplemente edificios, son instrumentos. Se alquila para un colegio y es bueno porque nos autofinancia muchas cosas. Y mucha es la tendencia ahora en muchos edificios, en los Estados Unidos, aquí también, del edificio aprovecharlo porque pues, la situación es difícil y también, pero siempre bajo ciertos estándares, ¿verdad? Por supuesto. Pero a veces alguien decía, pero es que ese es el templo. ¿Cómo van a entrar? ¿O qué van a hacer en ese lugar? Tranquilo. Mientras no, ¿verdad? Hay ciertos parámetros, pero cuando vienen ustedes, nosotros, y llenamos esto, aquí está la presencia de Dios, que es en la colectiva. Cuando usted está haciendo su altar familiar, su devocional con su familia, ahí está la presencia de Dios. Cuando usted está solo en su intimidad orando a Dios, ahí está la presencia de Dios, porque Él está ahí con usted. Usted no está solo. Cuando estoy pasando una tormenta, ahora hablaba con una hermana, cuando alguien lo insulta y le hace guerra, dígame qué pasaría si alguien se mete con uno de mis hijos. Lo siento, pero ahí se me va a salir la carnita, seguro, ¿verdad? Pero ahí me van a ver lo más bravo que yo soy, ¿verdad? Si alguien se mete con mis hijos, me imagino que así son todos los padres, ¿verdad? No soy yo. Cuando alguien se mete con un hijo de Dios, ¿qué? Dios no lo sabe. Si Dios está ahí, Dios es testigo de todo lo que a usted le pasa, de todo lo que a usted le dicen y también de lo que usted está haciendo. Qué privilegio, pero qué responsabilidad. Nosotros oremos para que siempre podamos decirle a la gente, quiere conocer la presencia de Dios, venga y vea, pase a mi casa, venga a este lugar, venga el domingo, aquí se siente la presencia de Dios. Mucha gente define, de hecho hay mucha gente que ha venido a esta iglesia y se van, o algunos ni vienen, y ¿saben qué es lo que dicen? Me hace gracia, yo así que brutos, pero con B de burro. Cuando dicen, es que ahí no está el Espíritu, no se siente el Espíritu, es que ellos no creen en el Espíritu Santo. Yo, ay, qué burros, qué ignorancia. Porque ellos definen eso, ¿cómo definen el espíritu? La presencia con golpes y caídas y lanzallamas, quema rama seca y los gritos y es desorden. Y agarran versículos fuera de contexto, donde está el espíritu hay libertad. Y todo el mundo se cae, vomita, se ríen, lloran, como locos, descontrolados, como sin maná, como ovejas sin pastor. Eso no es la presencia. ¿Cómo se ve la presencia del Espíritu Santo? Vayan y busquen en la Biblia a alguien que estaba siendo controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué vimos? ¿Cuál es? Antes de Hechos 2, que ya el Espíritu Santo empieza a tener un papel ya permanente en el creyente. Antes de eso, ¿cómo se manifestaba en los que estaban siendo controlados por el Espíritu Santo? Vean a Juan, es uno de hecho, María, Elizabeth, que dice el Espíritu Santo, estaba hablando a través de ellos. Usted ve las cosas que ella dice, el papá de Juan, Jesús, y estaba lleno del Espíritu Santo, dice, incluso cuando fue al desierto, estaba lleno del Espíritu Santo, y salió lleno del Espíritu Santo después del desierto.
¿Cómo se ve? En que nos parezcamos a Jesús. Y yo no veo a Jesús haciendo payasadas ni un circo. ¿Qué hacía? Y Pablo lo deja más claro. ¿Cómo se ve alguien en donde mora el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. ¿Quiere ver a una persona llena del Espíritu Santo? Mostremos esas cualidades del fruto del Espíritu Santo. Eso es el fruto. Eso es una iglesia donde está el Espíritu Santo, que cuando la gente llega se sienta amada, que cuando estamos con problemas sentimos el gozo a pesar de paz, paciencia, esa qué dura, esa como que la que queremos tachar, paciencia, capacidad de un material para ser doblado sin que se quiebre, benignidad, desearle el bien a los otros, bondad, llevarlo a la práctica, mansedumbre, mansos y humildes, dijo Jesús, templanza, dominio propio, fe. Eso es lo que se sale de nosotros, por eso se llama fruto, es lo que sale del árbol cuando está el Espíritu Santo morando en su vida, en su cuerpo. Hay partes como que lo dejan a uno, yo no sé, espero que ustedes estén teniendo la misma experiencia espiritual que yo estoy teniendo aquí contándoles eso. Me emociona y no me voy a revolcar, ¿verdad? Pero siento una cosa, y es que esto es impresionante, es impactante. Hace más de 30 años, por eso necesito como parar y recoger aliento un poquito, y agua también. Hace más de 30 años, aquí hubo una cumbre de presidentes. Y hubo un presidente de Uruguay, que ya se murió, se llamaba Julio María Sanguinetti. Sanguinetti, pobre santo ese, ¿verdad? Sanguinetti dijo una frase sobre los ticos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dijo? Donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Ajá. Y me acordé de esa frase cuando estaba preparando esto. ¿Y cómo se parece eso a lo que Pablo está enseñando hoy de que nosotros andamos la presencia de Dios en nuestro cuerpo? ¿Cómo se puede transcribir las palabras un poquito con este contexto? Donde haya un verdadero discípulo de Cristo, yo prefiero decir discípulo que cristiano, porque hasta los testigos de Jehová dicen que son cristianos, y los mormones y otro montón de sectas falsas, ¿verdad? Donde haya un verdadero discípulo de Cristo, esté donde esté, ahí está la presencia de Dios. Podemos decir incluso, ahí está la libertad, pero la libertad de la esclavitud del pecado. Ustedes pueden decir amén a esto. Amén. No en eso de repetir así como tontos, ¿verdad? Pero podemos afirmarlo. Podemos decirle, amén significa yo lo secundo, así sea como dice ahí. Donde haya un verdadero discípulo de Cristo, esté donde esté, ahí está la presencia de Dios. Qué lindo suena, pero qué responsabilidad. Esto es pesado. Somos lo que Pablo denomina, y en varias de sus epístolas, somos cartas abiertas. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el cuerpo? La parte visible de nosotros, ¿no? Como cuando alguien se muere, cuando un cristiano se muere, ¿a dónde se va el cristiano? ¿Al hueco? No, al hueco va la parte visible. Nosotros, el cuerpo es la parte visible. Dios nos hizo como 3 partes también. Nosotros somos la imagen visible, los embajadores, sus representantes ante el mundo. Somos luz, somos sal, la imagen de Cristo, la casa espiritual. Somos el faro en medio de una tormenta, en un mar oscuro. ¿Qué aprendimos de esto? Vea, solo un solo versículo, ¿verdad? ¿Cuánto se le saca? Nuestro Dios es un Dios relacional, que hizo hasta lo más impensable para acercarnos a Él, para tener comunión, intimidad y ser el centro de nuestra vida. Así como era el centro de la vida política, social, religiosa de Israel, cuando estaba en ese espacio físico, hoy
Él quiere ser eso mismo en cada uno de nosotros. Nuestro Dios continúa construyendo ese proyecto. Todavía está con su proyecto, su gran templo, llamando de todo lugar, de cualquier cultura, de cualquier nacionalidad, a cada una de sus piezas. Él tiene un diseño en mente perfecto. No va a faltar nadie ni va a sobrar nadie. Y otra vez, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo ese esfuerzo? ¿Para qué? ¿Qué dijo Pablo? Para habitar para estar junto a mí, para compartir íntimamente. A mí me encantaba hacer proyectos con mi hijo, de estos, de Legos y todo. ¿Por qué? No solo por el proyectito, ¿verdad? Sino es por estar juntos, el tiempo que compartimos. Y Dios, imagínense a Dios, porque Dios es un Dios relacional. ¡Qué privilegio! ¿Ya encontró su parte dentro de esa construcción? ¿Está dispuesto a ser usado por el gran Maestro, por nuestro Dios en donde nos quiera colocar? Por eso es que Dios hoy todavía sigue haciendo esa invitación, pero esto es a los hijos, a los creyentes. Este es un versículo que a veces lo usan para evangelizar, para los perdidos. Muy mal, el contexto no es ese. Él está escribiendo a una iglesia. Por eso mucha gente se confunde. Ve, Dios está llamándolo. Dios es un caballero. Háblale su corazón. No. Él está hablándole a una iglesia. Y le está escribiendo, mira, o sea, ponga atención. Vea que estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Le está hablando a cristianos, a una iglesia que hacían mucho para el Señor, pero habían dejado al Señor afuera. Hacían mucho por la obra del Señor, pero se habían olvidado del Señor de la obra. Y Él les manda una carta de amonestación recordándoles cuál es el propósito de haberlos salvado. ¿Es para qué? Para tener una relación. Y esto nos llama la atención de que podemos ser muy buenos religiosos, hacer muchas cosas y muy bien hechas. Yo disfruté mucho la adoración hoy, se me hicieron así los cantos. Hubiéramos tirado doble. Pero ¿de qué sirve eso si nuestro corazón está lejos de Dios? Si Él está afuera, tocando la puerta, en el sentido diario, práctico. Podemos hacer muchas cosas muy lindas. Se está preparando una obra de teatro sin precedentes para Navidad. Esos todos los años son sin precedentes, porque siempre hay cosas nuevas, ¿verdad? Pero, ¿y qué? ¿De qué sirve todo eso? Y llenar esto, y hacer un gran espectáculo, y tirar a la gente para atrás. Si hemos dejado al Señor de la obra afuera, si no es el centro de nuestras vidas, primero individualmente y luego en el colectivo. ¿Qué es lo que pasa? Esto pasó hace 2000 años, esa amonestación, donde yo creo, no sé, pero yo creo que hoy tenemos todavía más distracciones, mucho más distracciones. Tenemos que estar más que dispuestos a dejar de lado tantas distracciones diarias para pasar más tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que tomar decisiones, determinaciones. Hay que quitar cosas, acomodar las prioridades realmente como deben ser. Porque el Dios siempre ha querido relacionarse con su pueblo. Esto no se trata de religión, no se trata de rituales o supersticiones. No se trata de hacer penitencias o sacrificios, votos para apaciguar a un Dios airado, comprar un milagro, no sé, o para calmar mi conciencia. Por eso yo pregunto muchas veces, ¿para qué vino hoy? ¿Para qué vino? ¿A qué vino? Venimos aquí a armar el rompecabezas grande y a alabar a Dios, a adorarle, a aprender, a escucharlo. Dios siempre ha querido una relación íntima y ya hizo todo lo necesario para lograrlo. Esto es lo que le falta a esa famosa pintura, ¿verdad? De la Sixtina. Dios buscando al hombre, pero no puede ocurrir sin el precio que hubo que pagar. Solo por el medio del sacrificio de Cristo,
en que Él reconcilió y unió lo que estaba separado. ¿Recuerdan lo que estaba separado? Este fue el tema de Pablo en todo este capítulo 2. El antes, las malas noticias, lo que éramos sin Cristo, muertos, alejados, huérfanos, sin posibilidades, incapaces, sin esperanza. Luego habla de la intervención por medio de Cristo, lo que Dios hizo ante nuestro problema. Y en estas últimas semanas, el después, ese proyecto que ahora Dios está construyendo, esa gran familia que continúa hoy armando como un gran edificio para su gloria. Qué mejor final, ¿no? Para un capítulo, para una exposición como estas que hace Pablo en Efesios 2. ¿No les parece un buen final? Agradezcamos a Dios, tómese un momento ahí, incline su rostro. Agradezcamos a Dios por haber sido hechos dignos de tan grande proyecto. Y a la vez ahora pídale al Señor que le dé ese dominio propio, esa decisión, esa determinación, para que toda esta información y tanta que tenemos no se quede en solo información, sino que produzca transformación. Confesemos a Dios también ahí. Tómese un momento ahí y hagamos esto. Confesemos a Dios nuestro pecado de tantas veces que hemos dado más valor a otras cosas que a su presencia. Pidámosle que nos ayude a cambiar lo que tengamos que cambiar, que lo hemos cambiado a Él muchas veces. Pidámosle que nos abra los ojos para ver cuando está presente, para ver lo que siempre está presente, a ser más conscientes de su presencia. Ayúdanos, Señor, a no estarte cambiando por baratijas, a no estarte cambiando por tantas distracciones. Ayúdanos a ser cada día más conscientes de tu presencia dentro de nosotros. Que la gente pueda ver esa presencia de Dios por donde andamos, como una luz en medio de oscuridad. Gracias por darnos semejante propósito, por habernos hecho dignos de ser tus representantes. Ayúdanos a vivir dignamente de lo que hiciste. Ayúdanos a ser transformados cada día, a ser obedientes. Gracias por tanto, por tu palabra y por esta iglesia. Gracias porque a pesar de la tormenta, de tanta agua, hoy hay un buen grupo aquí de discípulos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y espero que hayan disfrutado este capítulo 2 de Efesios como yo lo he disfrutado. Por eso el otro domingo vamos a hacer como un repaso de las principales lecciones. Si usted se perdió algo, pues no se pierde el próximo.